Buenas tardes, apreciados estudiantes. La idea es que demos desarrollo a esta segunda sesión sincrónica de este espacio académico denominado Riesgos relacionados con condiciones ambientales. Soy el docente Julio Alexander Argotti Álvarez. Finalizando la presentación de las diapositivas que les quiero compartir, abrimos los micrófonos para escuchar sus comentarios, sus sugerencias, pues, o sea, que tenga que ver con el foro, con el estudio de casos o simplemente para compartir la clase. Bueno, entonces vamos a arrancar. Estamos en esta semana desarrollando la unidad 2. Esta unidad 2 de la asignatura de riesgos relacionados con condiciones ambientales se refiere a agentes físicos, químicos y biológicos. El objetivo de esta unidad pues es identificar elementos de riesgos físicos como son el ruido, vibraciones, radiaciones, temperaturas, para garantizar la seguridad y bienestar de los trabajadores. En los elementos químicos la idea es poder identificar estos elementos para poder proponer medidas preventivas y minimizar de esta manera exposiciones de riesgos ocupacionales. Y en el tema de los riesgos biológicos, la idea es poderlos reconocer para poder realizar una planificación y de esta manera pues establecer protocolos de prevención y control para reducir infecciones y enfermedades de tipo laboral. Bueno, entonces nos vamos con los riesgos físicos, los cuales muchas veces son conocidos como ruido, las vibraciones, las radiaciones, la temperatura, y pues estos riesgos de tipo físico pueden causar diversidad de lesiones, como son la sordera, la mutagénesis, la teratogénesis, estrés térmico y disbarismo. Mm, Para, para este tipo de riesgos físicos, pues la idea es que en las empresas se utilicen equipos de protección personal, ¿no? Como la protección ocular, los lentes, la protección auditiva con los diademas, protección de manos con guantes, protección de pies con puntas metalizadas para evitar que pues sufran algún incidente los pies de los trabajadores, protección de la cabeza con los cascos, protección respiratoria, protección del cuerpo, bueno, etcétera. Siempre que se habla de agentes físicos, se habla de, por ejemplo, de la luz, de los decibeles del sonido, por ejemplo, de la vibración, hablando de desórdenes musculoesqueléticos que puede causar una maquinaria, digamos, que vibra o que salta o que incide con el sistema esquelético del trabajador, ¿no? O la temperatura de un trabajador que está sometido todo el día a radiaciones ozónicas del sol, ¿no? En el tema de agentes químicos puedes hablar de líquidos, de sólidos, de polvos, de humos, de vapores y gases, ¿no? En estos elementos pues son de tipo corrosivo, explosivo, irritantes para la piel. Al entrar en contacto con la luz o con el oxígeno generan oxidación, son flamables o inflamables, tóxicos, y estos pues producen enfermedades pues graves, ¿no? Como son alergias, asfixias, dermatitis, cánceres, neumoconióticos. Entonces, ante esto, lo mismo que los anteriores elementos que mencionábamos, pues usar elementos de protección personal. En el tema de agentes físicos, por ejemplo, aquí podemos hablar en gases del monóxido de carbono, que puede causar asfixia química. En el tema de vapores, por ejemplo, los compañeros que trabajan digamos, en el aseo utilizan disolventes y estos pueden causar un daño en el sistema nervioso. Hablar de un disolvente como el límpido, ¿cierto? Y otros ácidos. En el tema de polvos como el silice que causan neumoconiosis o el tema de humos como humos metálicos que causan fiebre metálica. O sea, en general la idea de los agentes biológicos es utilizar elementos de protección. En esto la pandemia nos dio una muy buena lección a todos los seres humanos frente a cómo podemos cuidarnos frente a los posibles riesgos biológicos. Frente a esto, lo importante es la prevención para reducir infecciones y enfermedades de tipo laboral. Para eso existen las botas de algodón
los huecos plásticos para evitar líquidos que puedan entrar en contacto con la piel del trabajador, el mono Beck, la mascarilla tipo FP2, la conocimos muy bien en la pandemia, ¿cierto? Los cubrebotas, las gafas, sobre todo este tipo de equipo de protección se utiliza en laboratorios de tipo químico, ¿no? Biológico, para personas que están en contacto con bacterias, con virus y con elementos que pues pueden causar algo en la integridad del trabajador. Bueno, debemos a mencionar algo de riesgos de tipo mecánico. En los riesgos de tipo mecánico, que es lo que suele suceder en muchas empresas, el mal uso de filos cortantes, objetos punzantes, rupturas de elementos pesados, partes en movimiento de herramientas, o sea, maquinaria que como taladros, como percutores, caídas de altura, ¿cierto? De escaleras o de andamios, partículas y objetos que se proyectan en entrar en contacto con maquinaria que utiliza el trabajador, la pérdida de equilibrio por obstáculos que están en el paso de los trabajadores en la empresa, impactos de artículos que caen, ¿cierto? De altura, etcétera. Son factores asociados con fallas al operar, manejar o trabajar de cerca, maquinaria, equipos, herramientas, vehículos motorizados. El riesgo mecánico es la probabilidad de ocurrencia de efectos fisiopatológicos, tales como cortes, abrasiones, punciones, golpes por desprendimiento, proyección de objetos, atrapamiento, aplastamientos y quemaduras. Yo les mencionaba que dentro de un mes ustedes van a ver, creo que en el mes de enero, miran ustedes la asignatura de riesgos psicosociales, pero vale la pena mencionar como un riesgo laboral, ¿no? Porque los riesgos psicosociales que son fruto del trabajo, de un clima social negativo, que causan violencia laboral, conflictos organizacionales, en las relaciones de comunicación interpersonal, sobrecarga laboral cuando los jefes se sobredimensionan en las funciones con los trabajadores, el abuso de poder, el acoso de todo tipo. O sea, todo esto puede ocasionar una apatía, frustración, estrés laboral, acoso laboral y una condición postraumática que puede llevar a un trabajador desde lo psicológico, desde lo psicosocial, a un accidente de tipo físico, químico y biológico. Por eso lo mencionamos acá. Por eso que necesita que nuestros trabajadores sí, psicosocialmente estén muy equilibrados, pues para evitar también riesgos que se relaciona a la mente con el trabajo que están haciendo ellos. Una falla de concentración y produce un accidente, un evento de tipo físico, químico, biológico. En el tema de vías de exposición, pues acá vale la pena mencionar estos 4 elementos. Uno que es inhalatorio por las vías respiratorias, dérmico cuando está en contacto con la piel, digestivo por ingestación por la boca y parental a través de heridas o pinchazos, ¿no? Que comúnmente sucede en hospitales, por ejemplo, en laboratorios. Medidas de control para este tipo de acciones, ¿no? Por un lado es suprimir el riesgo. Entonces, ¿cómo suprimir el riesgo? Pues con las medidas de prevención, una sustitución reemplazando por alternativas seguras, controles de ingeniería, modificando los equipos, dándole seguridad a los equipos que operan los trabajadores, y administrativos en los procedimientos y en la formación que se le brinda o facilita a los trabajadores. Y la última barrera de protección ya son los equipos de protección, ¿cierto? Que es hablar de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De los cascos, los guantes, los lentes para proteger los ojos, bueno, etcétera. El tema de higiene personal en el tema de afectación biológica, como nos lo enseñó la pandemia. Y muy importante el tema de la vigilancia médica. Acá tenemos compañeros que son médicos que están causando la especialización precisamente por eso, porque requieren de una tarjeta profesional que los valide para poder hacer esos exámenes médicos. Y los que no somos médicos, pues disuadir a la empresa de que es importante, fundamental, la norma lo exige, de los exámenes de ingreso, los exámenes de egreso y unos exámenes periódicos para poder caracterizar cómo está, en qué condiciones está el trabajador. Los exámenes incluyen exámenes de laboratorio, que son de tipo sanguíneo, pruebas respiratorias, audiometrías,
y que necesitan ser programados en el periodo de tiempo, ¿no? Cada 6 meses, cada año, etcétera, de acuerdo a cómo se decida la empresa. Importantísimo para nosotros como salubristas frente a estos riesgos de tipo físico, químico y biológico, una vez identificados y caracterizados, pues es hacer jornadas de capacitación y sensibilización, mostrándoles, sensibilizando a los trabajadores frente en un simulacro, en el estudio de casos con ellos mismos, en por qué hay que utilizar los elementos de protección, ¿no? Esto puede ayudar en las estadísticas a que los incidentes y accidentes pues se reduzcan de manera considerable, ¿no? Esto es muy, muy importante. Es importante el uso de tecnologías emergentes, como son los drones, las cámaras de vigilancia que hoy por hoy son tan fáciles de acceder, son muy económicas y permiten monitorear los espacios de trabajo, no tendientes a que si el trabajador va a ser despedido no por el trabajo, sino por poder hacer una caracterización adecuada del puesto de trabajo, ¿verdad? Poder capturar una imagen de cómo está el puesto de trabajo, de cómo está el orden, cómo es la clasificación, cómo están, si el puesto de trabajo es seguro, ¿no? Mire, hoy por hoy se utilizan robots limpiadores que son con drones, y estos robots limpiadores son los que están haciendo el desminado humanitario, por ejemplo, acá en Colombia, ¿no? Lugar donde antes se hacía de manera manual y era muy peligroso. Utilizar realidad virtual para los simulacros, y eso es muy importante. Y también se puede acceder a sensores inteligentes con el tema de la Internet de las cosas, ¿no? Hoy en día por tecnología es muy fácil de acceder y muy económica. Bueno, aquí algunas conclusiones de lo que hemos hablado en este momento. La primera es que la gestión integral de riesgo arranca desde la identificación, desde el control de los riesgos físicos, químicos y biológicos. Para poderlos controlar, necesitamos identificarlos. Y una vez identificados, nosotros como salubristas podemos hacer un plan de control de riesgos para poder hacer prevención de accidentes y enfermedades y de esta manera garantizar condiciones de seguridad y salubridad para nuestros compañeros trabajadores, porque finalmente nosotros somos compañeros de ellos y lo más importante es la vida ante todo. Una segunda conclusión es el monitoreo y control efectivo. La evaluación constante de agentes físicos, químicos, biológicos, de revisar cómo está la infraestructura, de mirar cómo están las instalaciones, de mirar el puesto de trabajo, de poder hacer una caracterización lo más real, permite llevar a unas medidas de mitigación oportunas y de esta manera reducir impactos negativos de salud y de desempeño laboral. Una tercera conclusión es que la prevención basada en la evidencia es que esos formatos que a veces nos parecen tan hartos, pero el formato, por ejemplo, el formato del accidente, el formato del incidente, la fotografía que está anexa a la caracterización. O sea, esas son evidencias que nos permiten tomar decisiones. Y de una u otra manera ahí estamos cumpliendo con la normativa y el protocolo de riesgo laboral. De esa manera, esas herramientas nos permiten minimizar exposiciones y promueven una cultura de seguridad y bienestar organizacional. Una cuarta conclusión es que la optimización del entorno laboral causa un mejor trabajo, un bienestar en ellos y de esta manera estar en una mejora continua pues hace que la empresa sea más productiva y más sostenible en el tiempo porque estamos protegiendo no solo la vida de los compañeros sino la integridad de la empresa para evitar futuras sanciones y esto reduce costos digamos, en el futuro de la empresa. Y finalmente, la última conclusión, la quinta, yo pienso que como empresas, esta responsabilidad corporativa permite una implementación de estrategias que ayudan como compromiso empresarial hacia la seguridad laboral y eso le da un valor agregado a las empresas. De esa manera se asegura el cumplimiento normativo y la protección integral de los trabajadores. Bueno, antes de irnos, recordarnos que en nuestra universidad cada asignatura funciona por mes. El mes está dividido en 4 semanas. En la primera semana desarrollamos la unidad 1. Ahí desarrollamos el foro 1, el caso de estudio 1 y la evaluación correspondiente a esa unidad. En la segunda semana del mes, como en nuestro caso, estamos desarrollando las lecturas de la unidad 2, el foro de la unidad 2 y el estudio de caso de la unidad 2.
En la siguiente semana, que sería la semana 3, estaríamos ya desarrollando la unidad 3 y la idea es desarrollar el foro de la unidad 3, el estudio de caso de la unidad 3 y la evaluación de la unidad 3. Ese es el ideal, ¿no? Y la última semana del mes ya sería realizar el informe final y las evaluaciones. Yo les doy dos opciones en este informe final de la última semana. Ese informe, pueden hacer un informe completamente nuevo desde el trabajo que ustedes realizan, o pueden coger y hacer un compendio de los 3 estudios de caso que se hicieron en la unidad 1, 2 y 3, eh, adaptarlo o digamos, mejorarlo con las sugerencias que yo les he dado en la retroalimentación de cada caso, mejorarlo, y ese podría ser el informe final de ustedes. Bueno, antes de irnos, voy a dejar de compartir un momentico para escucharlos a ustedes un ratito, ¿cierto? Unos minutos. Quiero saber cómo les ha ido con pues a pesar de que la unidad 2 en teoría ya la hemos acabado, estamos en la unidad 1, perdón, ya se acabó, estamos en la unidad 2, pero los quisiera escuchar, cómo les fue con la unidad 1, cómo les está yendo con la unidad 2, cómo van con esta unidad que estamos desarrollando ahorita. Si tienen alguna inquietud, algún comentario, alguna sugerencia, este es el momentito. Prendan su micrófono y con mucho gusto los escuchamos. Karen me está escuchando. Entonces, si quieres compartir algo, alguna sugerencia, no sé si ustedes alcanzaron a mirar el video, los 10 minutos que les decía de tiempos modernos, ¿qué les pareció? O Daniel Bedoya, prende su micrófono y cualquier comentario en este momento es válido, o cualquier sugerencia, cualquier inquietud para ser tenida en cuenta. Bueno, mientras se animan, yo acá en el chat les voy a compartir unos formularios que necesito que me los diligencien, por favor. Me diligencian estos formularios que están acá en el chat. Y si no hay inquietudes, pues finalizaríamos la sesión. Yo sí quisiera escucharlos a ustedes, pero pues si definitivamente no hay inquietudes, pues simplemente damos paso a una compañerita que dice que no, que definitivamente ya no se puede conectar, que le ha ido muy bien, que está desarrollando la unidad 2 en este momento. Bueno, si no hay inquietudes, entonces yo pues me despido de ustedes, yo quedo muy pendiente en el foro de dudas. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima sesión, que sería de hoy en ocho. Quedo pendiente con ustedes en el foro y en los estudios de caso. Muchas gracias.